La divergencia en coordenadas cartesianas. Supongamos que tenemos una función vectorial f que depende de las coordenadas cartesianas x, y y z. Esto significa que tenemos tres funciones escalares, las componentes de f, que son f de x, que dependen de x, y z, f de y f de z. Ahora vamos a definir el operador nabla en coordenadas cartesianas. Este está dado como la componente en x por la parcial con respecto de x. Luego tenemos más la parcial con respecto de y en dirección y más la parcial de z en dirección z. Así, al aplicar el operador nabla, al calcular la divergencia para nuestra función vectorial f, tenemos que la divergencia de f en coordenadas cartesianas es igual a la parcial de la componente x de nuestra función vectorial f con respecto de x más la componente en y con respecto de y más la parcial de la componente z con respecto de z. Para familiarizarnos más con la divergencia de una función vectorial en coordenadas cartesianas, hagamos el siguiente ejemplo. Comprobemos que se cumple la ley de Gauss en su forma diferencial en coordenadas cartesianas para un cilindro de longitud infinita, radio A y densidad volumétrica de carga ρ uniforme. Aquí tenemos entonces el esquema de nuestro problema: un cilindro de longitud infinita, densidad volumétrica de carga ρ y nuestro radio A. Lo primero que necesitamos para ver si se satisface la primera ecuación de Maxwell es calcular el campo eléctrico de nuestro sistema. Y eso ya sabemos que lo podemos hacer fácilmente justo usando la ley de Gauss. Entonces, recuerden que hacíamos, cubríamos con una superficie gaussiana, que en este caso vamos a tomar como un cilindro ya que nos conviene por la geometría, y aplicando la ley de Gauss en su forma integral, teníamos que el flujo del campo eléctrico que va a atravesar nuestra superficie gaussiana va a ser igual a 1 entre epsilon 0 por la carga total encerrada, que escribí en términos de la densidad volumétrica de carga, como la integral de ρ en todo el volumen. Y como el campo eléctrico es constante, es uniforme y sale de forma uniforme por toda nuestra superficie, sale de la integral, es constante y entonces sale de la integral y me queda nada más la integral de área, entonces me queda E por el área. Recuerden que como nuestro cilindro es infinito, entonces las contribuciones de las tapas aquí explícitamente no van a incluirse, y que si se incluyeran, recuerden que tendríamos que revisar que la componente de vector de área y el campo eléctrico serían ortogonales, tampoco se tomarían en cuenta, pero en este caso, como es infinito, no se toma en cuenta. Esta área es el área del cuerpo del cilindro. Esto va a ser igual a 1 entre epsilon 0, la densidad volumétrica de carga ρ también sale de la integral porque es uniforme, y me queda nada más la integral de V, que es el volumen. Ahora tendremos que recordar cuál es el área y el volumen de un cilindro. Antes de sustituir el valor del área y del volumen, tenemos que al despejar el campo eléctrico nos queda como ρ por V sobre epsilon 0 por A. Ahora el área, recuerden que es el área gaussiana, está amarilla y esa está en términos del radio R, así que mi área es 2πr por la longitud L. Recuerden que nuestra superficie gaussiana sí tiene un tamaño finito, pero que eventualmente vamos a ver que no depende de la longitud ni del área nuestro resultado, lo cual es muy bueno. Y el volumen, recuerden que es el volumen de la carga encerrada, y la carga encerrada la tenemos hasta el radio A. Solo está distribuida en nuestro cilindro inicial, así que el volumen es igual a pi por A cuadrada L. Así, al sustituir el valor del volumen y el valor del área, se nos va pi con esta pi, la longitud L, y nos queda de esta forma.
De esta forma tenemos que el campo eléctrico externo al cilindro es igual a ρ por a cuadrada sobre epsilon 0 r. Ahora, para el caso en el que medimos el campo interno dentro de nuestro cilindro, hacemos algo análogo. Ahora mi superficie gaussiana es este cilindro pequeño, donde el radio de mi cilindro es menor al radio de nuestro sistema inicial. Aplicamos la ley de Gauss en su forma integral y nos dice que punto de A es igual a 1 entre epsilon 0 por la integral de ρ de B, que ya sabemos que el campo eléctrico y ρ son uniformes y salen de las integrales, entonces me queda que E es igual a ρ por B sobre epsilon 0 por A. Ahora, ¿quién es este volumen y quién es esta área? El volumen, recuerden que es el volumen total de nuestra carga encerrada. Nuestra carga total encerrada está contenida en el cilindro de mi superficie gaussiana, así que mi carga total encerrada está encerrada en un volumen pi por radio al cuadrado L por r cuadrada L. Y el área es el área de mi superficie gaussiana, que es igual a 2 pi RL. Así podemos sustituir. Al sustituir tenemos E igual a ρ por pi r cuadrada L sobre epsilon 0 2 pi RL. Y vemos que el pi se nos va, una de las R se va y L se va. Y nos queda que nuestro campo eléctrico dentro del cilindro es igual a ρ por R sobre 2 epsilon 0. Ahora ya tenemos el campo eléctrico dentro y fuera del cilindro y podemos sustituirlo en nuestra relación de la divergencia, pero nos piden resolverlo en coordenadas cartesianas. Recuerden que nuestra función debe depender de las variables x, y y z directamente. Entonces tengo que hacer un cambio de variables para pasar mi campo eléctrico a coordenadas cartesianas. Cabe mencionar que por la geometría de nuestro sistema, lo que más nos convendría para calcular la divergencia es trabajar en coordenadas cilíndricas, pero justo el propósito de este ejercicio es trabajar y practicar las coordenadas cartesianas, así que bueno, por eso lo vamos a hacer. En coordenadas cilíndricas, la única variable de la cual depende nuestro campo eléctrico dentro y fuera, es de la variable r. Y pasándonos a coordenadas cartesianas, con los ejes y y x como están aquí en el diagrama, vemos que r, el radio de nuestro cilindro, puede representarse como, usando Pitágoras, la raíz de la suma de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, las componentes del campo se expresarían de la siguiente forma. Primero, para el campo externo, tenemos que el campo externo, la componente x ahora va a ser x sobre r por el campo externo. Al sustituir el valor del campo externo, que es nos queda x por ρ por a cuadrada sobre 2 epsilon 0 r cuadrada, y al sustituir el valor de r cuadrada como x cuadrada más y cuadrada, tenemos que la componente x del campo externo es igual a x por ρ por a cuadrada sobre 2 epsilon 0, que multiplica a x cuadrada más y cuadrada. Recuerden que para el campo externo, r es mayor a a. La componente del campo eléctrico y, en cartesianas ahora nos quedaría la componente del campo externo, como y sobre r por el campo externo, sustituimos el valor del campo externo, lo multiplicamos por y nos queda, y lo dividimos entre r, y nos queda y por ρ por a cuadrada sobre 2 epsilon 0 por r cuadrada, y nuevamente sustituimos el valor de r cuadrada. Y nos queda que la componente en y del campo externo es y por ρ por a cuadrada sobre 2 epsilon 0, que multiplica a x cuadrada más y cuadrada. Ahora, para las componentes del campo interno, tenemos que la componente x del campo eléctrico interno me queda x sobre r por el campo eléctrico interno, que al sustituir el campo eléctrico nos queda como, se nos van los radios, la dependencia en r, y me queda como x por ρ sobre 2 epsilon 0. Y como campo interno, recuerden que tenemos que nuestra superficie gaussiana es menor a
El radio de nuestra superficie gaussiana es menor que el radio de nuestro cilindro. La componente Y del campo eléctrico interno me queda análogamente Y sobre R por el campo, sustituimos el campo y se nos vuelven a ir la dependencia en R, nos queda igual a Y por ρ sobre 2 epsilon 0. Es fácil ver que la componente en Z es igual a 0 en cualquier lugar y la componente en Z sería un eje que saliera en este punto central y en todo el resto del cilindro. Con esto entonces tenemos ya el campo eléctrico expresado en coordenadas cartesianas para nuestro problema y podemos ahora sí calcular la divergencia del campo eléctrico. Ahora, para calcular la divergencia fuera del campo eléctrico fuera del cilindro, sustituimos primero nuestro valor de la divergencia sin sustituir a un E de X ni E de Y y tenemos que la divergencia de E es igual a la parcial de la componente X con respecto de X más la parcial de la componente Y con respecto de Y. Así sustituimos lo que habíamos encontrado como nuestra componente X del campo externo y nuestra componente Y del campo externo y hacemos las derivadas. Sacamos las constantes de ambas partes del campo, que es ρ por a cuadrada sobre 2 epsilon 0, y hacemos la primera derivada. Aquí tenemos como variables x que multiplica a x cuadrada más y cuadrada a la menos 1. Entonces tenemos la derivada del primero y me da x cuadrada más y cuadrada a la menos 1. Luego más x por la derivada de x cuadrada más y cuadrada a la menos 1 que me da menos 1 y luego este menos 1 se vuelve un menos 2, por eso aquí me queda cuadrada. La derivada de lo que tiene adentro, que es 2x por la x que tenía inicialmente, me queda menos 2x cuadrada sobre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Y el campo externo en su componente Y es análogo al campo externo en su componente X, salvo que cambia la variable. Así que de este lado nos queda igual con el cambio de que estamos multiplicando por Y. Antes de que nosotros continuemos con estos cálculos, nosotros en realidad ya sabemos a priori que el campo externo debe darnos 0 porque fuera del cilindro no tenemos fuentes, no tenemos cargas. Por lo tanto, al sustituir en la ley de Gauss en su forma diferencial, ρ como 0, entonces la divergencia del campo eléctrico debe ser 0. Eso ya lo hemos visto, pero vamos a comprobarlo. Tenemos entonces que al sumar 1 sobre x cuadrada más y cuadrada, lo tenemos doble, tenemos dos veces ese factor, menos, podemos factorizar 2x cuadrada con menos 2y cuadrada, y nos queda 2 multiplicando x cuadrada más y cuadrada, que divide a x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Aquí se nos va este factor con uno de estos, y vemos que justo lo que nos queda es menos 2x cuadrada más y cuadrada, y de este lado lo tenemos sumando, por lo tanto, toda esta relación es igual a 0. Justo lo que sabíamos que iba a pasar. Ahora hagamos el análisis de la divergencia dentro del cilindro. La divergencia del campo eléctrico dentro del cilindro me queda como sustituir la parcial con respecto de x de la componente x del campo eléctrico interno más la parcial con respecto de y de la componente y del campo eléctrico interno. Y al sustituir el valor de los campos que obtuvimos, me queda que todo es constante salvo la dependencia lineal en x y en y, que al hacer la derivada se me va y me queda ρ sobre 2 epsilon 0 más ρ sobre 2 epsilon 0, que es igual a ρ sobre epsilon 0. Por lo tanto, la divergencia del campo eléctrico es igual a ρ sobre epsilon 0 dentro del cilindro. Por lo tanto, con la comprobación de la divergencia fuera y dentro del cilindro, vemos que se cumple la ley de Gauss en su forma diferencial. Y con esto terminamos el ejercicio.